¿Cómo están? Buenas tardes. Miren, nosotros estamos muy contentas con la Sí. señorita Margot, Contenta de entregarle otro sábado más, otra lección de la palabra de nuestro Sí. Señor a ustedes, mis niños. Así que les Sí. incitamos, les motivamos para que puedan conectarse y aprender de la palabra del Señor, que es lo importante para nuestras vidas. Así es. Es la alimentación para nuestra vida espiritual. Hola niños, ¿cómo están? Qué gusto de nuevamente poder encontrarnos aquí Sí, con la tía hola. Roxy. Así que vamos a ir al tiro al tema de este día, que es una frase muy cortita de 2 letras nomás, que se llama La fe. Ta, 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 tan. Ta, 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 tan. La fe, La qué hermoso fe. tema. Sí. Bueno, Vamos a ver cuál es el ¿qué es objetivo. el objetivo de esta lección? El objetivo de esta enseñanza de la palabra de Dios es que ustedes, niños y niñas, puedan aprender y entender que la fe es creerle a Dios. Importante eso. Así es. Y tener una gran seguridad en que Él cumplirá sus promesas en ustedes y en nosotros. Así es. Saben que la fe, dice, es como esperar con paciencia un regalo que te prometieron. Aunque todavía no lo hayas visto, pero tú estás seguro que lo vas a recibir. Esa es la fe, la esperanza de las promesas que Dios nos dejó en su palabra. Así que vamos a Qué ir hermoso. vamos a ir al Vamos al texto de hoy día, la que lección dice, en el libro de Hebreos. amén. Dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Importante la fe, niño. Hebreos capítulo 11, 11 versículo con 6a. 6a. Perdón. Qué importante es la fe, niños. Así que vamos ahora a escuchar, van a poner atención en la enseñanza, el desarrollo, que habla de un personaje muy, muy importante en la Biblia. Así Vamos, que entonces, vamos a escuchar ahora a esta hermosa historia que nos trae esta enseñanza. Está basado en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 9. Mis niños. Importante que los lean. Para que si ustedes lo quieran buscar, lo Sí. busquen. Si no pueden, le piden ayuda a sus papitos para que le busquen aquí en el libro de Génesis. Toda la historia. Así es, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Y dice así. Esta es la historia de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. ¡Qué hermoso! Dice que el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. ¡Qué hermoso! Yo daré mi bendición a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, los que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquén y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor, porque a él se le había aparecido ahí el Señor, por eso le construyó un altar a Abraham. Y luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa del oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y adoró el nombre del Señor. Esa es la historia del padre de la fe que nos entrega la lección del día de hoy, como dice su título,
la fe, que es importante tener fe, pero fe en Dios, en nuestro Padre Celestial. ¿Y qué nos deja como enseñanza entonces esta historia? Que Abraham le creyó a Dios todas las promesas que él le había hecho y fue utilizado poderosamente. Amén. Importante, es asombroso, niño, poder escuchar la historia de la Biblia aquí en el libro de Génesis, que habla del padre Abraham, el padre de la fe, que él le creyó a Dios. Él abandonó la tierra donde vivía con toda su familia, con todos sus siervos, Como sus dice la animales, con historia, todo. Le creyó a Dios, él abandonó ese sitio para irse a otro lugar desconocido. Le creyó a Dios, qué importante. Fe. Abraham estaba completamente seguro que Dios era capaz de darle todo lo que le ofreció. Porque Dios no es un Dios que miente. Así es. Es un Dios que promete y cumple sus promesas. Y él cumplió las promesas con Abraham. Cuando él dice que él pudo llegar a un lugar y hizo un altar, esa era una forma de orar y agradecerle a Dios, porque Dios había sido bueno con él, porque lo cuidó, lo protegió, le dio todo lo que necesitó durante todo su viaje que estuvo, lo hizo por el desierto, por esas partes, todo es desértico. Y él le creyó a Dios, por eso Dios cumplió sus promesas con él. Él se iba trasladando de un De lugar a un otro. lugar a otro, claro, como nómades que le dicen así, que iba de un lugar a otro con sus carpitas, porque en ese tiempo ya no existían las casas, sino que eran en carpa. Así es. Un ejemplo, niños, mire, por ejemplo, ustedes colocan un porotito en un algodón humedecido con agua, en un vaso con agua. ¿Qué va a pasar el poco tiempo? Ese porotito va a empezar a florecer. ¿No es cierto? Ya. Esa semillita que plantaste va a florecer. Así es la fe en Dios. Vas creciendo a medida tú te vas alimentando o vas leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios, tú vas a ir creciendo igual que ese porotito, hasta llegar a ser una planta grande y bonita. Así es la fe en Dios. Abraham le creyó a Dios, le creyó las promesas de Dios. Y él fue utilizado grandemente, poderosamente fue utilizado Abraham. Niños, niñas, ustedes, nosotros igual, también podemos ser utilizados si tenemos esa semillita de amor y de fe en nuestro corazón, de amor y de fe hacia Dios. Si lo tenemos en nuestro corazón, vamos a ser utilizados poderosamente como fue utilizado Abraham. Y nosotros, ustedes niños que son pequeños, pueden, a través del amor y la fe, poder cambiar el mundo, ¿no es cierto? Y a cambiarlo para Bien. para Dios. Así que importante es la fe. Quien tiene verdadera fe, dice, coloca sus sueños y su trabajo en manos de Dios, sabiendo que lo verá realizado en el momento oportuno. Es importante ser obedientes. Importante obedecer como Abraham, obedeció a Dios. Él fue obediente y Dios cumplió las promesas. Todo lo que le había prometido se lo cumplió. Así, nosotros igual si somos obedientes, Dios va a cumplir las promesas en nuestras vidas. En todo lo que nosotros queramos y necesitemos. Sí, como dice la lección, Sí. Tienes fe cuando crees en Dios y confías en Él va a cumplir va a cumplir sus promesas. Así es. Así Él va a cumplir mismo. sus promesas. Vamos a ir Entonces a repetir el El texto texto. de nuestra lección, que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6a. Dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Importante es la fe, es creerle a Dios. Así que si no le creemos a Dios, No se puede hacer. no se puede hacer. Dios no puede cumplir las promesas en una Exacto. persona que no cree en Que no Dios. cree. Tenemos que creerle a Dios. Bueno, ahora vamos a orar para ir La oración terminando de cierre. la oración de cierre. Así que los invitamos a inclinar su rostro
En el nombre de Jesucristo. Dice, amado Dios, estamos felices de saber que podemos confiar en ti cuando nos dé una orden o un mandamiento, porque tú irás con nosotros para ayudarnos y bendecirnos. Ayúdanos a tener fe en ti como Abraham. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, niños. Ahora nos despedimos, que esperando que le haya gustado Y la que podamos lección practicar la fe. y que la apliquemos y la practiquemos. Eso, la Así fe. es, ¿no? El mejor ejemplo que le estamos entregando nosotros, porque nosotros creemos en Dios, entonces impartimos su enseñanza a ustedes, niños. Sí. Qué hermoso, ¿eh? Sí, pues así que traten de leer el libro de Génesis, el capítulo 12 y el capítulo 11 de Hebreos, donde salen muchos personajes de fe, que habla de los personajes de la Biblia de fe, que le creyeron a Dios y fueron obedientes. Así es, obedientes. Así Hay que ser obedientes. obedientes. Ya, así que niños, nos despedimos. Besitos. Chao, chao, bendiciones. bien. Nos esperamos el próximo sábado. Adiós.